Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia, el podcast que les recuerda que todo aquello que estás buscando afuera en realidad está adentro tuyo. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marianne de Yaca y queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad, Anita? Y que nos están viendo también. Ajá, invitándolos a que se conecten porque ahora estamos en vivo en este momento desde Instagram, desde Facebook, desde YouTube. Nos pueden buscar en Teos, en la página de Facebook de Teos, en el canal de YouTube de Marianne de Yaca y en el Instagram de ambas, de Teos México y de Ana Lobi Lobi. Así que bienvenidos y bienvenidas. Sí, qué Y lindo. Y sí, bueno, es la primera vez que estamos haciendo esta transmisión en vivo también a través de Instagram. Entonces, pues está padrísimo que podamos estar hoy también a través de este medio, encantadas de compartir con todos. ay, sí, muy, muy encantadas. Y es un tema, la verdad, súper hermoso, súper humano. Les cuento que, bueno, a mí me surgió este tema del corazón. Y qué cosa más bonita que escuchar y compartir con ustedes y escuchar a Marianne también en este tema. Que a mis 41 años, Marianne, siento que estoy dando con unos pasitos hacia la adultez, ¿no? Y que sin embargo, ay, bueno, me surge esta pregunta, ¿cuándo realmente uno siente que ya es adulto? Que ya estás parado en la vida desde la adultez. ¿Qué significa la adultez? Ujú. Ujú, Eh, Como que se nota mucho esta diferencia de cuando escuchas a alguien que tiene una claridad, una seguridad, como yo me lo imagino como unas raíces en los pies que salen así súper fuertes porque está muy bien parado en la tierra, ujú, eh, y sobre todo en su centro, ¿no? ujú. Así que hoy los invitamos a explorar el tema de la adultez. Ujú, ¿qué significa la adultez? Entonces, tu primera pregunta es, ¿qué significa la adultez o qué es esto de ser adulto, no? ¿Qué es esto de ser adulto? Sí, ¿Qué después te es esto de comparto si ser quieres, adulto? investigué un poco la etimología, de la palabra y todo eso. Ah, No sé muy si quieres bien. que te lo comparta ahora o después Sí, de no, que... va, de una vez, de una ¿Sí? vez, de una vez, claro. Mire, bueno, la palabra adulto viene del latín adultus, ¿no? Que también es el participio pasado del verbo adolescere, Ujú, ¿no? Que, ujú, con adolescentes y que significa crecer, desarrollarse y que además está íntimamente ligado con el dolor, ¿no? También, ujú, como que adolecer duele, ¿no? Y parece que también duele, ¿no? El adulto es el que ha crecido, el que ha llegado a su pleno desarrollo. ujú, Ujú. ujú, ujú, Y también eso me hace pensar en, en los rituales, ¿no? En los rituales ancestrales de pasaje a la adultez que parece que muchos son desafiantes y son dolorosos. ujú. Ujú. Em, Después, si quieres, hablamos más sobre estos rituales, pero eso te quería compartir sobre la raíz etimológica. Entonces, Es ¿qué es para ti? está buenísimo porque lo podemos abarcar desde varios niveles. Fíjate, los podríamos decir que el que es adulto, es que si lo vemos, lo podemos ver como desde varios ángulos, esto de la adultez, ¿no? Por una parte, tienes un acercamiento a la adultez o a la mayoría de edad, que es cuando el cuerpo alcanza su máximo crecimiento, que más o menos está entre los 18 y los 21 años. Entonces, una persona que es considerada mayor de edad, vamos a poner 21 años, es como que además tiene derecho a una serie de cosas que una persona menor no puede hacer, ¿no? En
Y este es como un acercamiento. Alguien que es adulto es alguien que ya creció, como bien lo dice la investigación que tú hiciste. Es alguien que ya creció, que ya no va a crecer más, que su cuerpo más o menos se va a mantener así durante muchos años, hasta que llegue a ser muy viejito, y entonces el cuerpo, en lugar de crecer, se va a empezar a hacer chiquito. Pero ese es como en la etapa final, ¿no? Em, Mientras tanto, me gusta muchísimo cómo ser adulto implica el crecimiento y cómo el crecimiento está relacionado con el dolor. Cuando nosotros somos chiquitos, cuando un niño es chiquito, los huesos, cuando crecen, los huesos duelen, literalmente duelen. Entonces, a veces los papás no saben por qué los niños se quejan de dolor en las piernas o de dolor en los brazos, y es porque el niño está creciendo. Junto con el dolor pueden venir varias alteraciones en el estado de ánimo, ¿no? Los niños se pueden poner muy llorones, o los niños pueden estar muy, muy de malas, muy de genio, y nada los pone contentos. Y todo esto tiene que ver con los cambios en el cuerpo físico y en el cuerpo hormonal, que todo va yendo de la mano, hasta que se convierten en adolescentes. Y entonces el cuerpo no solamente se estira, ahora el cuerpo cambia. Ya no es, o sea, tenemos una serie de cambios en el cuerpo físico que nos va preparando hacia un cuerpo ya maduro, vamos a decir, ¿no? A mí me gusta mucho relacionar la adultez con la maduración, como que esta imagen de lo que es maduro, de lo que está maduro, es lo que está en su punto óptimo de vida, como las frutas, como los aguacates en los árboles, como podemos ver el sentido de la madurez, ¿no? Y esta fruta, vamos a si ponemos la simbología como en la fruta, pues va teniendo también un proceso. Primero, o sea, no es que la fruta esté ahí madura todo el tiempo colgada de la rama, sino que primero es la rama, luego son las hojas, luego viene la flor y luego la flor va a dar la fruta, y la fruta va a ser una cosa así chiquitita que va a ir creciendo poco a poco, y luego, primero va a estar muy verde y poco a poco va a ir estando lista hasta que esté bien madura y caiga solita del árbol. Si nosotros, ponemos esta simbología en nosotros mismos como seres humanos, podemos ver que también tenemos estos mismos cambios en el cuerpo que nos llevan inevitablemente hacia una adulta. Adulta. Entonces, no es igual el cuerpo de un niño pequeño o de una niña pequeñita al cuerpo de un adolescente y luego al cuerpo de un adulto, porque ves como los adolescentes empiezan a tener estas transformaciones en su cuerpo que se ven hasta un poco deformes, ¿no? Es como o los brazos demasiado largos, o de repente la cabeza demasiado grande, o de repente las piernas, es como muy chistoso cómo van haciendo, sus cambios y transformaciones, les empieza a salir vello en el rostro, en el caso de los niños, o como hay un bigotito chistosito que no se ve que sea un bigote, sino parece que está sucio, ¿no? Y es el bigotito que ahí viene. Entonces, vamos teniendo todos estas transformaciones hasta que el cuerpo queda moldeado por un tiempo y llegamos a una etapa más madura. Cuando llegamos a la etapa más de la madurez, y vamos a hablar ahorita, quiero recordar que estamos como en el cuerpo físico. Entonces, estamos en una etapa más madura en donde tienes, por ejemplo, 40 años y tienes un cuerpo fuerte, tienes un cuerpo hermoso, todo está en su lugar, todo está perfecto, la cara también, todo está bien. Pero poco a poquito, no después de los 40, pero sí vamos a decir que después de los 60, a lo mejor, o 65, 68, depende de el estado de salud de cada persona, cuerpo va a empezar a tener nuevamente transformaciones. Entonces, no solamente puede, bajar la estatura de una persona, porque los huesos se van a empezar a achicar, sino que, la masa muscular que había ya no va a estar tan fuerte, porque los huesos ya se empezaron a hacer chiquitos, y entonces el cuerpo mismo empieza a cambiar a ese otro estado dentro de lo mismo de ser adulto. Cuando nosotros hablamos
del estado de la adultez. Y si nosotros lo ponemos en un plano más emocional o más desde la conciencia, eh, es bien interesante porque podemos ver, por ejemplo, a adultos que se comportan como niños chiquitos. Tienen el cuerpo de adulto y siguen haciendo berrinche como niños chiquitos, y siguen sintiéndose frustrados porque las cosas no salen como quieren, como niños chiquitos. Y siguen reclamándole a su mamá y a su papá, y reclamándole a la vida, y porque yo, y porque o defendiendo lo suyo, ¿no? Es que este es mi juguete, es que esto es lo mismo, lo mío, o no, entonces sigue habiendo una serie de actitudes que son bien infantiles. Y vemos aquí, entonces, ¿qué significa esto de ser adulto? El ser adulto es la persona adulta con este cuerpo de una persona de más de 21 años, o es el estado interno. Y ahora te lo quiero cambiar. ¿Cuántos niños y cuántas niñas hay? Y justo hace un momentito que estábamos alineándonos tú y yo, para poder empezar nuestra grabación y nuestro en vivo, me vino así toda la imagen de una pacientita que tuve hace muchos años. Cuando yo la conocí por primera vez, ella tenía 5 años. Imagínate una niñita de 5 años, y generalmente los niños, pues, entran acompañados de sus mamás o de sus papás a la consulta, y luego tienen mucho miedo de la consulta porque creen que yo soy como el doctor que les va a poner las inyecciones o que les va a dar la medicina que no les gusta, y entonces entran llorando siempre, ¿no? Agarrados de la mamá, así como: "¡Ah, no quiero entrar, no quiero estar ahí!". Y esta niñita, le digo a la mamá, pues pásale con ella, porque la niñita entró muy derechita, solita, ¿no? Y le digo a la mamá: "Pues si quieres pasa tú con ella", ¿no? Y la niña se voltea y ve a la mamá y le dice: "Tú no, tú espérame". A esa edad, a los 5 años. Y entra la niña sola, se acuesta en la cama de donde acuesto a los pacientes, pues, que no es cama de dormir, como cama de masaje, cama terapéutica, y la niña empieza a hablar de sus emociones a los 5 años, y empieza a decirme: "Yo creo que estoy muy enojada con mi mamá, y yo creo que estoy muy enojada con mi papá, y yo creo", y con una claridad, y era pues, era una niña chiquita, o sea, ¿qué te puedo yo decir, no? Un cuerpecito chiquito que apenas si se podía subir a la cama. Y hace poco vi, publicado en redes una fotografía de esta niña, celebrando sus 16 años, y me sorprendió muchísimo, porque esa niña, pues, es una mujer ahorita, ¿no? Es toda su expresión, todo su cabello, ya muy arreglada, ¿no? Ya con maquillaje, con la pose, ya ves ahí a una mujer que se está transformando en adulta. Pero esta niña, que desde muy pequeñita parecía una adultita chiquita entrando a consulta, yo quiero ver qué pasa con ella cuando pase los 21 años, o cuando llegue a los 35 o a los 40 años. ¿Qué tipo de madurez va a tener en su interior? ¿Qué tipo de manifestaciones, de reflexiones, de decisiones va a tener alguien que desde pequeñito o desde pequeñita da muestras de ser un adulto en un cuerpo tan chiquito? Y así hay muchos niños también, que son como adultos chiquitos. ¿Y qué vamos a hacer con los adultos que siguen siendo niños chiquitos? Sería la pregunta, ¿no? Porque, pues, ese es el reto. Sí, caray, sí, caray. Y también me gustaría preguntarte cómo, cómo distinguir bien estos signos de adultez y de infantilidad en los cuerpos adultos, ¿no? Se me viene la imagen como que una de las cosas que puede distinguirlos es seguir esperando que alguien llegue a salvarnos, Ujú. Sí, ¿no? claro. Como
si tú recuerdas en tu vida cuando un momento así donde digas, "Ah, dejé de esperar que alguien más venga a salvarme", o si lo has visto también en tus pacientes. Claro, por supuesto. Esta es una de los, pues, es una de las características, vamos a decir, ¿no? Cuando estás esperando, yo creo que son varias, ¿no? Una de ellas es esa, y es muy importante, cuando estás esperando que alguien venga a salvarte. Y yo creo que esto se da cuando te solucionaron todo desde chiquita. Es muy fácil que se dé esta sensación de que alguien venga a salvarme cuando hay sobreprotección por parte de los padres y cuando te quitan la confianza o la fuerza de que puedes salir adelante por ti misma. Entonces, vas creciendo con una debilidad interna, en realidad. Y fíjate que, es interesante lo que traes ahora, porque hay como una vinculación entre ser adulto y saber que me tengo a mí para salir adelante. Cuando somos papás sobreprotectores, no nos damos cuenta de que no permitimos que nuestros hijos, o que nuestro hijo o hija desarrolle en su interior su propia capacidad para poder salir adelante y su propia confianza para salir adelante, ¿no? Entonces, es como si le dejáramos las piernas chiquitas o los brazos chiquitos. Y la l y el niño o la niña va creciendo con esta sensación de que alguien tiene que venir a salvarme, o a ver cuándo llega a venir a salvarme, se manifiesta mucho más en la etapa adulta. Después, o sea, como de al treinta y tantos años, o veintitantos años, cuando ya vas enfrentando al mundo, cuando ya tienes que enfrentar de qué va la vida, ¿no? De qué se trata, y estás esperando que alguien llegue y te salva. Em, yo creo que hay 2 componentes aquí en esto. Una es la que acabo de mencionar, y la otra, que la verdad es que nos han hecho pues, bastante daño, son todos los cuentos de Em, pasó la princesa por todas estas contrariedades y llegó el príncipe, le dio un beso y la salvó, ¿no? Y entonces ahí tienes todos estos cuentos, Blancanieves, La Cenicienta, todos las princesas que pasan por una serie de dificultades y de contrariedades, generalmente sufren mucho, muchísimo, se la pasan muy, muy, muy mal, tienen a alguien muy, muy, muy malo junto a ellas, que se encarga de destrozarles la vida, a veces es la madrastra, ¿no? A veces es, la mamá misma, a veces es el mundo, a veces es el padre, a veces es alguien, ¿no? Alguien que se encarga. Pero la solución en un cuento de princesas es que llega un príncipe y te salva, te da un beso que te despierta de ese mundo de sufrimiento tan terrible y llega y te salva, ¿no? Y entonces nosotras vamos creciendo con una sensación de que alguien va a venir a salvarme. Primero, me dieron una sobreprotección de niña. Entonces no desarrollé en mí misma la fuerza para salir adelante por mí misma. Segundo, me contaron todos estos cuentos y vi todas estas películas. Entonces, esa información está bien metida en mi cerebro. Hasta que nosotros podemos decir, a ver, ¿de qué manera vamos a parar eso, no? Porque hay que pararlo. Si no te puedes, o sea, hay un montón de gente muy mayor, un montón de gente de veras ya con muchos, muchos años, que se comportan como niños pequeñitos y que siguen esperando que los salve alguien más. Esos adultos pueden esperar que los salven sus hijos o sus nietos o pues, hablo de sus hijos y de sus nietos, porque cuando ya eres un adulto muy adulto, pues ya no tienes papás, ¿no? Pero alguien más te tiene que salvar. Y esto es algo que necesitamos parar. Primero, darse cuenta de que estás esperando que alguien te tenga que salvar. El primero es como, a ver, estoy esperando a tomar esta decisión y esta acción porque
porque creo que alguien más va a venir y me va a sacar de esta situación. Primero es darse cuenta. Segundo es renunciar a la ilusión y al autoengaño. Eso no va a pasar. Eso no está escrito en mi cuento. ¿Qué es lo que yo voy a escribir? Que no sea un cuento, que sea una realidad. Y hay que atreverse a soltar esa expectativa, esa ilusión, esa trampa, y decirme: "A ver, aquí la única que se va a salvar soy yo. Aquí la única que se puede rescatar soy yo, y la única que puede como pararse en la vida soy yo", y hacerlo. Porque hay un miedo, ¿no? ¿Y qué tal que me paro y me caigo? ¿Y qué tal que me paro y no me va bien? ¿Y qué tal que avanzo y no puedo? ¿Y qué tal? O sea, hay como muchos miedos. Y de verdad necesitamos tener mucha conciencia también de los miedos y de todos los pensamientos que se vienen así todos enmarañados, como no voy a poder, no voy a ser capaz, ¿qué va a pasar? Y si no puedo, entonces, ¿quién me va a recoger? ¿Quién me va a no, o sea, regresa, ¿no? Bueno, siempre hay alguien que me puede salvar, siempre hay alguien que me puede salvar, pero de verdad, forma parte en el proceso de la maduración, soltar todas las fantasías, soltar las expectativas de que alguien me puede salvar y agarrarte de ti. Entonces, un adulto que está maduro es alguien que está vinculado consigo mismo y que toma responsabilidad de su vida, de sus decisiones, de sus elecciones, de lo que hace y de lo que no hace. Un adulto que es maduro, que es como esta frutita que ves en los árboles, que es perfecta, ¿no? Es una persona que se conoce. Y si no se conoce en su totalidad, por lo menos sabe qué puede y qué no puede, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. No se juzga por sus debilidades, las acepta, o por lo que no todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? Y lo que queremos no es no ser perfecto. Otra de las fantasías que nos impide llegar a la maduración en una edad adulta es la fantasía de ser perfectos, porque no somos perfectos. Así como hay la fantasía de que alguien va a venir a salvarme, está la otra fantasía de a mí no me va a salvar nadie porque yo soy perfecta. Yo puedo con todo. Yo no necesito a nadie y yo soy perfecta y no cometo errores. Y entonces vamos avanzando en la vida con un nivel de exigencia muy alto, con un nivel de rigurosidad, que es muy doloroso también, y con un nivel de rigidez que nos puede llegar a quebrar la estructura interna en cualquier momento. Y cuando nos quiebra la estructura interna que ha sido tan rígida y tan autoexigente, entonces nos vamos al otro extremo. No sirvo para nada, no puedo nada, no soy capaz, soy un fracaso, es el otro extremo. Y a veces esto sucede cuando soltamos rigidez o cuando pasan cosas en la vida, porque la vida se encarga también de ponerte las pruebas y las tranquila, ¿no? Por ahí por donde vas no es. Este, y cuando tenemos este tipo de crisis en donde caemos en el otro extremo, también es muy bueno, porque de ahí, de esa crisis en donde sentimos que toda la estructura se ha roto, es donde podemos resurgir. Y cuando resurgimos, resurgimos desde un lugar más centrado, desde un espacio en donde podemos, ahora sí, cultivar nuestra vida para la maduración. Y yo pienso, Anita, que el cultivo de la maduración es lo que lleva a la sabiduría. Porque ni todas las personas mayores están maduras, ni todas las personas mayores son sabias. Pero el cultivo de la maduración es lo que te da y lo que te lleva a la sabiduría. Mm. Uy, se me vienen un montón de cosas con esto, Marian. Como que en este proceso de maduración, bueno, hablábamos al principio de cómo desde la etimología el dolor
está presente y hablaste ahora de la crisis. Y incluso yo a veces pienso, no he tenido suficientes crisis en mi vida, así no voy a madurar. Y lees las vidas tremendas de personas, ¿no? Ahora estoy leyendo, por ejemplo, la autobiografía de Mandela, ¿no? Y dices, Mm, ¿cuántas pruebas? cuánto dolor ¿Cuánto dolor? y cuánto amor. Para, y cuánto amor. Para llegar a un lugar dices, donde realmente puedes ver una fruta madura y hermosa y con un corazón tan grande, Sí. tan grande. Y, y bueno, pero cada quien tiene su distinto proceso de vida, ¿no? Como el dolor desde el lugar donde la vida que te toca es importante para la maduración. La verdad sí. Em, las las personas que han tenido pruebas fuertes en su infancia o en su adolescencia, ¿no? Como cualquier prueba fuerte que te pone en un trauma. Em, es desde la propia capacidad, que ahora se llama resiliencia, pero es desde la propia capacidad para sobreponernos a eso. Y luego, para pasar por el proceso de sanar el trauma, todo eso conlleva muchísimo dolor en el alma, mucho dolor en el corazón, mucho dolor emocional, ¿no? Entonces es el trauma, la crisis, lo que pasa alrededor, el proceso que hago para sanar. Todo este proceso, lo que va a dar como resultado y como regalo es la maduración, es el ser adulto. Las personas que tienen todo, todo, todo en la vida, te acuérdate que hemos tenido participantes dentro de la formación en TEOS que han compartido, mi problema es que nunca he tenido problemas, mi problema es que nunca he sufrido, mi problema es que mi mamá es muy buena, mi papá es muy bueno, económicamente siempre estamos arriba, me dieron todo lo que quise, me dieron todo lo que pedí. Y en ese estado de todo, 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 todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, de repente caen en cuadros depresivos profundísimos. ¿Por qué? Porque no hay Pues porque no han tenido oportunidad también de tomar su propio poder, de sentir su propio poder, ¿no? exactamente, todo está solucionado, ¿no? Ves a estos padres que hasta son los que organizan los viajes y pagan todo y no sé qué, y tienen un nivel de vida muy alto y todo, todo se les es dado, todo les es dado, todo les es dado. Entonces, ¿cómo es que se hacen las esculturas? Vamos a pensar en esto. Cuando nosotros vemos esculturas que nos inspiran muchísimo, las esculturas de Miguel Ángel, por ejemplo, las esculturas de Rodin, ¿no? Esas esculturas de Rodin que son una verdadera belleza de 2 personas abrazadas, dándose un beso, o sea, que dices: "Guau, qué cosa tan bonita". ¿De dónde sale la escultura? ¿De dónde sale eso que nos inspira tanto amor y tanta belleza? Y que queda, ¿no? Queda a lo largo del tiempo y por los tiempos. Pues esa forma tan divina no fue así todo el tiempo, fue un pedazote de piedra. Era mármol o era yo no sé qué piedra, pero era una piedra. Y el artista crea en su mente, él sabe lo que quiere crear, él sabe lo que va a hacer con esa piedra. Y para darle la forma de lo que el artista quiere crear en esa piedra, pues va a agarrar un martillo, va a agarrar un cincel y le va a empezar a dar duro a la piedra y la va a golpear, y la va a golpear, y la va a golpear. Y poco a poco le va a ir dando la forma que quiere crear el artista. Entonces, si nosotros miramos, a mí me gusta mucho pensar en esto cuando veo tantas pruebas en las personas y cuando comprendo mi propia vida. Entonces, si yo tengo una comprensión compasiva y amorosa con mi propia vida, puedo ver que
Y si pongo esta analogía, que es una analogía que es bastante rescatadora, ¿no? Nos saca en lugar de la queja de: "¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? ¿Por qué tenía que pasar por tantas pruebas?". Entonces, si yo miro esta analogía y puedo, vamos a decir, traducir o poner como símbolo que el artista es como Dios y yo soy una piedra. Y Dios quiere ver la mejor figura de esa piedra. Y entonces va a empezar a dar todos los cincelazos que requiero para tener la forma que necesito tener. ¿Qué forma voy a tener? Pues seguramente voy a tener una forma muy hermosa e inspiradora, no en mi cuerpo necesariamente, pero en el alma, en el corazón, en el interior. Y cuando ves una piedra con todas sus formas armoniosas y con la creación terminada como el artista la quiso crear, tú puedes decir: "Esa escultura está terminada, obedece a una maduración del artista, es el resultado de una maduración de un artista, es el resultado de una piedra adulta, madura, que tiene la forma perfecta que el artista le quiso dar". Entonces, pasar por situaciones dolorosas, pues, es muy doloroso, a nadie le gustan, no es agradable, se siente feo y duele muchísimo, pero pasar por ahí es lo que nos va a dar estas formas, estas ondulaciones. Las crisis son cincelazos, ¿no? Cada vez que tenemos una crisis existencial, una crisis de vida, una crisis de preguntarnos: "¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida?", es maravillosa oportunidad, porque cada vez que nos preguntamos: "¿Qué quiero hacer en mi vida y cómo lo quiero hacer?", es un paso a la maduración dentro de ser adultos. Y y cada pregunta es un cincelazo, porque me va a meter en una crisis. No sé qué quiero hacer con mi vida, no sé para dónde ir, estoy perdido, perfecto, estás perdido, perfecto, eso es lo que queremos, que estés perdido, porque tienes que encontrar tu propio camino. En el estar perdido eres como una piedrota en bruto, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres moldear tu vida? ¿Cuáles son esas formas que tu propio ser necesita manifestar? Y la crisis misma son todas estas cinceladas. Son todos estos impactos que necesitamos desde la conciencia para poder despertar también. La maduración, pues, va ligada con el despertar de la conciencia, tampoco está separada. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos despertar nuestra conciencia y podemos preguntarnos: "¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir?", pero que no sean preguntas como de la cabeza, ¿no? Sino que sean preguntas bien profundas, así como, a ver, esta es mi vida, esta es la piedra, ¿qué voy a hacer con ella? Y nos relacionamos con la piedra como que alguien más le venga a dar la forma, eso no va a ser. Que alguien más venga a darle las cinceladas, eso no va a suceder. Que alguien más venga y la pinte, eso tampoco. Y yo tengo toda la capacidad de ser ese artista, ¿no? Y tengo mis herramientas, martillo, cincel. Ujú. Y me hace pensar en otras manifestaciones A de ver, ese niño quizás en un cuerpo adulto, de cuando estamos somos adultos físicamente, pero seguimos sintiendo que necesitamos pedir permiso para hacer las cosas o que estamos mm, esperando la aprobación de ujú. alguien para poder tomar nuestras decisiones o seguir ese camino que tú dices, ¿no? ¿Cómo nos podrías hablar más sobre esto, esta necesidad de pedir permiso o la necesidad de aprobación? Mira, pedir permiso me parece muy importante. Esto pasa con adultos que fueron niños muy obedientes. Hay niños que son muy obedientes y hay padres que son así como para eso educan, para que dan órdenes, ¿no? Y son fuertes, son
y ahí están poniendo orden en la familia a través de de sus órdenes, y lo que quieren es tener hijos obedientes. Y los niños que quieren ser amados y que quieren ser queridos por su papá o por su mamá, hay que ver quién da más órdenes en casa, si mamá o papá, ¿no? A veces es la mamá que está más tiempo en casa, a veces es el papá, que puede ser un papá muy riguroso, no sé, pero pues se vuelven muy obedientes. Y entonces no se mueven si no reciben una orden. Y si reciben la orden, se mueven. Y si no reciben la orden, no se mueven. Entonces son personas que pues no se les ocurre, llegan a la edad adulta y no se les ocurre que se pueden mover sin tener que esperar la orden. No lo consideran ni siquiera. No tienen iniciativa, no ofrecen la ayuda, no ofrecen el servicio, no se les ocurre que pueden hacer un cambio de vida, que se pueden cambiar de casa o que pueden cambiar de país, no se les ocurre. Están esperando a que alguien les diga: "Oye, cámbiate de país, cámbiate de casa, haz esto, haz lo otro", y entonces ellos ya van y lo hacen. Este es un niño chiquito en un cuerpo de adulto. ¿Qué es qué có cómo podemos identificar esto? Pues, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Cuando podemos mirar que solamente me muevo si recibo una orden, pues, es mirar al niño chiquito que sigue siendo muy obediente y que no quiere soltar la lealtad ni con mamá o con papá, no quiere soltarla porque todavía tiene estos miedos infantiles de si lo suelto no me van a querer, porque todo está relacionado con los miedos infantiles de si lo suelto no me van a querer. O si estás como adulto queriendo iniciar algo, ¿no? Ya escuchaste como un llamadito y antes de hacerlo, hablas a tu mamá. ¿Qué opinas de si algo esto, no? Y quizás tu mamá te tira una bomba y te dice, no, que estás loca, ¿cómo vas a hacer esto? Y entonces hay algo dentro tuyo que se cierra, empieza a Sí. dudar de ti. Claro. Bueno, es el niño que tiene cero confianza. Me hiciste recordar algo, ¿eh? Tal cual, A me ver. hiciste recordar de mi propia vida. Este, cuando estaban mis hijos muy chiquititos y vivíamos en la Ciudad de México, y entonces le hablé a mi mamá, y yo estaba desesperada por salir de la Ciudad de México. Yo quería darles a mis hijos una vida con un aire limpio y más conectados con la naturaleza y así. Entonces, le hablé a mi mamá y le dije: "Mamá, estoy decidida. Me voy a ir de la Ciudad de México y me voy a ir a vivir a tal ciudad". Y mi mamá me dijo tal cual: "Hijita, estás mal, o sea, ¿cómo se te ocurre? Tienes 2 hijos pequeñitos, estás tú sola, no tienes marido, ¿cómo se te ocurre? Tienes un hijito de 4 años, tienes una hijita de 8 años, ¿cómo se te ocurre salir de la ciudad tú? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué? Los cambios son muy difíciles, te va a ir muy mal, vas a sufrir muchísimo, no hagas eso, no, piensa en otra solución, pero salir de la ciudad no". Terminamos la conversación y para mí, fíjate, en lugar de yo sentir, pues no me voy a salir, lo que sentí fue, es increíble que mi mamá no me pueda apoyar. Es increíble que no pueda yo tener un apoyo, porque a veces necesitamos un apoyo para tomar, es como lo que queremos es escuchar el empujón y a veces no lo tenemos de nuestros padres, pero sí lo podemos tener de alguna otra persona. Y si necesitamos el empujón, pues no pasa nada si lo buscamos. Un buen empujón, ¿no? Y si no tenemos un buen empujón que nos venga de lejos, yo tuve mi empujón y lo tuve gracias a un tío que al rato hablé con el tío y el tío me dijo: "¿Cómo vas? Pero vete, vete y vente, vente a donde yo vivo, acá vivimos muy bien, vente". Y en un mes estaba yo viviendo fuera de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que a veces necesitamos como este pequeño respaldo, sobre todo al principio, ¿no? Cuando como decías hace ratito, ¿no? Como cuando empiezas a hacer como tus pininos de: "Esto es lo que yo quiero hacer, pero me da miedo". Entonces, bueno, puedes tener una escucha que te aliente a dar el empujón
Y si no tienes ninguna escucha, pues hacerlo tú sola, dártelo a ti misma y decir: "Ana Lovi, tú puedes, adelante", y aventarte y a ver qué Y bueno, pasa, ¿eh? exacto, sí, 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 hacerte responsable de lo que pase, sea bueno, sea malo, sea difícil, sea Sea fluido, como ¿no? sea, toda decisión lleva una responsabilidad. Toda acción va a tener una consecuencia. Y en toda decisión y en toda acción vas a tener que soltar algo y vas a porque vas por algo. Ujú. Así es. Entonces parte de la adultez es eso, también observar para todos los que nos escuchan, ¿no? Como cuántas veces tomas decisiones y empiezas a dudar por lo que te dice el ambiente o por la opinión de... Generalmente lo que más nos pega es la opinión de la familia, los Claro, que están más cerca, claro, ¿no? Y como a claro. pesar de eso puedes decir, bueno, voy a ser responsable de que me dicen que me va a ir mal o lo que sea, ¿no? O que estoy loca por tomar esta decisión, pues me hago responsable. Quizás me equivoque, pero va a ser mi decisión. Exactamente. Y si te equivocas, ya aprendiste. Siempre hay un aprendizaje. Te equivoques o Otro no, cincelazo. otro cincelazo. Siempre hay un aprendizaje. Si te equivocas, hay un aprendizaje. Y si no te equivocas, también hay un aprendizaje. Siempre hay un aprendizaje. Ujú. Porque Así claro que es. cuántas decisiones no tomamos que no fueron adecuadas, un montón. A lo largo de Ujú. nuestra vida está llena de decisiones que estuvieron bien tomadas y otras que no estuvieron tan bien tomadas, no importa. Lo importante es moverse, experimentar, porque si te quedas sentadita con tal de no cometer errores, no, bueno, pues tampoco va a haber crecimiento, tampoco te vuelves adulta, porque sentadito sin movimiento, pues solamente los bebés recién nacidos, ¿no? Y necesitamos recordar que un bebé cuando nace, pues no se mueve, pero a los 6 meses, cuando muy tarde, ya empiezas a gatear, ya te empezaste a mover. Y al año ya estás dando tus primeros pasos, y al año y piquito ya estás caminando por todos lados. Entonces, hay una necesidad natural de movimiento Ujú. Sí, y de sí, sí. independencia, ¿no? Y de experimentar. Y así como cuando somos pequeñitos y empezamos a caminar, pues nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar y vamos a volver a caminar y nos vamos a caer. Y así vamos Ujú. aprendiendo. Lo importante es moverse. Si si no nos movemos de la comodidad, no va a haber crecimiento. O si no nos move pues es comodidad de cualquier manera. O si no nos movemos por miedo a cometer errores o a que nos vaya mal, hay comodidad. Y pues no, la vida no es una cunita, no es una cuna en la que vamos a estar arrullados como cuando éramos bebitos, así, bien padre, ¿no? Eso lo tuvimos unos mesecitos, estuvo bien bonito. Pero después de esa etapa, poco a poquito empezamos a estar en la vida, porque para eso nacemos para movernos, para experimentar, para ir hacia adelante, para ser valientes también, ¿no? Pero, pues, mira, más que ser valientes, yo te diría para ser leales en lo que nosotros queremos, ¿no? Para ser leales. Oye, Mariana, ¿y nos podrías hablar un poco de la importancia de dejar de esperar que tus padres cambien como parte de la adultez? Cuando mi mamá cambie, yo voy a cambiar. Y del reclamo, ¿no? Como que creo que algo que se ve mucho es, o que por lo menos a mí me hace como reflexionar a veces cuando estoy con amigos adultos o con personas adultas y, y observar eso cuando todavía estamos en el reclamo. Ujú, Y, y mucho creo que tiene que ver también con eso, como en esa expectativa de haber tenido una mamá distinta, de haber tenido un papá distinto, ¿no? ujú. Sí, Y de no bueno, reconocer a los padres como adultos, también como humanos, para como nosotros poder, humanos, ¿no? Como humanos, ujú, porque a lo mejor como tuvimos humanos. una mamá que fue
una niña chiquita pariendo. O a lo mejor tenemos un papá que se disfrazaba o que se ponía como hombre adulto y se iba a trabajar, pero en el fondo era un niño chiquito haciendo berrinches todo el tiempo. Este, pero mira, esto de querer que los papás cambien es muy interesante, es padre, porque es algo muy, muy, muy frecuente que podemos ver en nuestras propias vidas, y que podemos ver en muchas personas también. Y tiene que ver con necesitar el permiso para cambiar. Es decir, ¿por qué quiero que mi mamá cambie? ¿O por qué quiero que mi papá cambie? ¿Por qué quiero que mi mamá o que mi papá sean la mamá o el papá que yo necesito? Claro, para yo poder ser distinta, para yo poder soltar la lealtad a lo que no me gusta de mi mamá o de mi papá. Y sobre todo para poder, recibir lo que me hace falta. Por ejemplo, tuve una mamá, voy a hablar genérico, ahora sí no es mi vida personal, pero vamos a suponer que tuve una mamá, distante, irresponsable, impuntual, que hacía promesas y no las cumplía. Y entonces yo voy creciendo con mucho enojo con mi mamá, porque no me cumple las promesas, porque es distante, porque necesito su apapacho, porque necesito su amor. Y yo necesito la cercanía de mi mamá, yo necesito tener confianza en mi mamá, yo necesito a esa mamá que me dé lo que yo necesito. Entonces me voy volviendo adulta y quiero que mi mamá cambie. Quiero que mi mamá se vuelva puntual, que mi mamá cumpla las promesas que no me cumplió. Quiero que mi mamá sea cariñosa y linda y me dé de besitos y me pregunte con mucho amor: "Hijita, ¿cómo estás?". Pero esa no es la mamá que tengo, pero es la mamá que quiero. Entonces, puedo hablar mucho con ella. No, mamá, y claro, puedo reclamar, pero voy a tratar de hablar con ella de una manera y de otra manera para que ella entienda, para que ella capte. Le voy a recomendar libros, le voy a recomendar cursos, le voy a recomendar talleres, es más, se los voy a invitar, yo te lo pago, mamá, pero ve. Y ahí estamos duro que dale para que la mamá cambie y la mamá sea como yo necesito que sea. Entonces, aquí pasan 2 cosas. Vamos a suponer que, bueno, esta es la niña chiquita que necesita que la mamá cambie para que la niña chiquita esté contenta, para que la niña pequeña tenga seguridad en sí misma, ¿no? Entonces, esta niña chiquita que sigue ahí, ¿no? Queriendo que su mamá cambie todo el tiempo, y la mamá no cambia y no cambia, va a tener una expectativa continua con la mamá. Ahora, si la mamá no cambia nunca y esta mujer adulta no suelta la expectativa de que la mamá no va a cambiar nunca y no puede aceptarla como es y como no es, y bueno, pues esa es la mamá que te tocó y ya, ni modos, ¿no? Eh, si no suelta la expectativa y se da cuenta que ella misma tiene que darse lo que necesita de su mamá, entonces se va a quedar como una adulta muy enojada, muy resentida, y puede llegar a generar, muy triste también, claro, y puede llegar a generar una serie de enfermedades en su cuerpo de adulta, ¿no? Entonces, de repente puede salirle un tumor en el seno, o puede salirle un tumor en el útero, o puede tener cáncer en alguna parte, o puede tener artritis y se le van a deformar sus dedos porque está muy resentida y porque está todo el tiempo queriendo que la mamá cambie o que el papá cambie. Entonces va a generar este tipo de padecimientos en su cuerpo físico. Si ahora, vamos a suponer que la mamá entra a talleres, lee muchos libros, empieza a hacer meditación y empieza a transformar
su vida un poco. Vamos a suponer que la mamá dice: "Ay, guau, gracias por este mundo que ahora me muestras. Ay, guau, ay, guau, lo que estoy descubriendo, ¿no? Qué maravilla, que no sé qué". De cualquier manera, aunque la mamá haga los cambios que la adulta necesita, tenemos aquí un hueco, tenemos un gap. Y este hueco es lo que no hubo en la infancia. Porque esta mamá, que ahora pudo hacer ciertas transformaciones, a lo mejor puede darle a la hija lo que la hija necesitó aquí, pero este hueco ya no lo puede llenar la mamá o el papá, porque este hueco sigue estando hueco de la mamá o del papá que fue. Entonces, ¿cómo vamos a llenar ese hueco? Para la adulta, las transformaciones que la mamá haga pueden ser suficientes si las logra apreciar y si las logra valorar, pero siempre va a haber un dejo de no es suficiente, porque sigo sintiendo que esto no es suficiente y es porque hay este hueco de lo que pasó en la infancia. Y aquí la adulta necesita tomar responsabilidad, bueno, apreciar muchísimo las transformaciones de mamá, que mamá está haciendo no por ella, sino por sí misma, para sí misma. Entonces, la adulta necesita tomar esta conciencia para empezar por sí misma a llenar este hueco. Si no, el hueco va a quedar continuo. Va a ser un continuo de insatisfacción, de dolor, de tristeza. No va a saber de dónde viene, por qué viene, qué es lo que está pasando. Va a haber este hueco. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y ahora, pasando a otro tema de la adultez, ¿cómo se vive la orfandad desde la adultez cuando perdemos a los padres? Siendo los dos escenarios, ¿no? Si todavía quizás no has madurado lo suficiente para pararte en la adultez y sientes esa orfandad como si fueras un niño chiquito. ¿Y cómo sería vivir la pérdida de los padres, pero desde un adulto? ¿Duele menos? ¿No duele menos? ¿Tienes otras herramientas? ¿Qué herramientas tienes? Yo creo que duele diferente. Yo no lo pondría en más o menos. La verdad, yo creo que duele muy diferente. No es lo mismo el dolor de un niño pequeño que pierde a su madre, porque fíjate que bueno, es lo que yo he visto. Yo no te puedo hablar ahí de mi experiencia propia porque, pues, yo perdí a mis 2 padres ya siendo adulta, ¿no? Pero pero puedo mirar a los adultos que quedaron huérfanos en la infancia muy temprana y, el dolor es muy profundo, y además del dolor queda, pues, una huella de abandono en un niño pequeño, porque, pues, aunque no es que el papá o la mamá hayan querido abandonarlo, pero el niño o la niña se vive abandonado. Si el mundo de los adultos no le dice al niño: "Tu mamá se murió", entonces, además del dolor, lo que se va a generar en el niño es confusión. Y va a decir: "Bueno, ¿y mi mamá por qué no regresa? ¿Y mi mamá en dónde está? ¿Y mi mamá por qué no?". Me acuerdo, una vez que tuve una paciente que perdió a su mamá, muy chiquita, y entonces le decían, em, tu mamá, oye, ¿y mi mamá? Ella preguntó, ¿y mi mamá? Nunca le dijeron: "Tu mamá se murió". Le dijeron: "Tu mamá está en el cielo y desde ahí te cuida". Entonces ella dijo: "Ah, ¿está en el cielo? Pero, ¿cuándo va a dejar de estar en el cielo? ¿Por qué se fue a vivir al cielo? ¿Por qué no me llevó con ella al cielo? ¿Por qué me tuvo que dejar aquí y ella se fue al cielo? Si el cielo es azul, seguro el cielo es mucho más bonito, el cielo está más lindo". Y entonces ella pensaba que su mamá vivía en los aviones, literal, ¿eh? Entonces, cada vez que veía un avión decía: "Ahí va mi mamá, ¿por qué mi mamá no me lleva con ella?". Y la primera vez que se subió a un avión,
y se dio cuenta que su mamá no estaba en el avión y se asomó por la ventanita y se dio cuenta que su mamá no estaba en el cielo. Tuvo una crisis y un dolor tan profundos, y no era una niña chiquita cuando se subió a un avión por primera vez, ya era una mujer adulta, pero le cayó esto de aquí donde está mi mamá. Entonces, me parece con los niños que se vive de una manera muy diferente a como lo puedes vivir como adulto, dependiendo también del contexto. Depende de, qué te dicen los adultos cuando eres pequeño, ¿no? Cómo preparan la muerte de tu mamá o de tu papá, y luego depende muchísimo, además de la pérdida, de lo que pasa inmediatamente después de que tu mamá o tu papá se han ido. Entonces, yo creo que aquí hay como una serie de circunstancias en donde no podemos hablar que es igual para toda la para todos los niños. En los adultos, pues tienes las herramientas para enfrentar la muerte, y a pesar de ello, a pesar ya de ser una persona adulta, hay personas adultas que se aferran o que no pueden transitar por el duelo. Y pueden estar con el dolor del duelo y con el enojo del duelo por muchísimos años. ¿Y por qué se murió mi mamá? ¿Y por qué se murió mi papá? ¿O por qué se murió un hermano también, no? O un tío muy cercano, o un abuelo muy cercano. Y esta es una siendo adulto, es una incapacidad de poder lidiar con el proceso de la muerte de una manera más natural y más madura, vamos a decir. Pero pero eso no quiere decir que deje de doler. Tú puedes tener toda la información acerca de la muerte, puedes tener información acerca de cómo viven los tibetanos la muerte, cómo viven los católicos la muerte, cómo viven los budistas la muerte, cómo y de todas maneras te va a doler, porque perder a uno de tus padres, yo creo que es, de lo más doloroso que hay. Perder un hijo es lo más doloroso, no quiero hablar de eso. Eso sí me parece lo más doloroso, perder a un hijo. Pero después de eso, perder a tus padres, porque vienes de ahí, es tu fuente de vida. Te hayas llevado bien, te hayas llevado mal con ellos, haya sido una relación así hermosísima en la que nunca hubo un conflicto, como decíamos hace rato, o haya sido una relación que te haya metido en el conflicto y en el moldeo de las relaciones, va a doler muchísimo, se va a cortar el cordón que te une con tus padres y eso duele mucho, 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 tengas las herramientas que tengas. Y Marian, ¿nos podrías compartir algo de tu propia experiencia? ¿Cómo viviste tú esa, pues sí, la orfandad adulta cuando ya perdiste, no, primero perdiste a tu papá, ¿verdad? Ajá, yo primero perdí a mi papá y unos añitos después perdí a mi mamá. Poco tiempo, De- ¿cuánto tiempo Ujú. después? Ya ni sé, como 2 años después perdí a mi mamá. Mira, en ambos casos, yo sabía que ellos iban a morir, porque, los 2 estaban muy enfermos, uno de una cosa y otro de otra cosa, ¿no? Entonces, yo sabía que en algún momento iban a morir. En el caso de mi papá, yo empecé a ver señales y empecé a tener sueños acerca de su muerte, entonces yo sabía que iba a morir. No sabía cuándo, nunca me imaginé que la crisis de mi papá fuertísima se iba a dar en el día de mi cumpleaños, por ejemplo. Y, pues, nunca me imaginé que exactamente un mes después de mi cumpleaños él se muriera. O sea, pero él empezó su proceso de despedida más crítico exactamente en el día de mi cumpleaños. Entonces, despedir a mi papá y pasar por el proceso de despedir a mi papá
con todas las herramientas que tenía, porque además mi papá me hablaba por teléfono todos los días y me decía: "Hijita, dime por favor, ¿qué hay qué va a pasar cuando me muera? ¿Qué hay detrás de la muerte? Explícame, porque necesito saber". Mi papá, que había sido un hombre muy intelectual, muy inteligente, muy cuestionador de la espiritualidad y de las religiones y de todo, ahora él me llamaba para pedirme: "Dime qué pasa después de la muerte, porque yo no tengo miedo", tenía mucho miedo de morir, y quería entenderlo, quería saberlo para no tener tanto miedo. Entonces, eh, yo tuve mucho dolor físico y tuve mucho dolor en mi corazón, por supuesto, muchísimo. Y bueno, fue con la muerte de mi padre primero que yo me di cuenta que cuando perdemos a mamá o a papá, tenemos un dolor físico, importante en un lugar especial, no es en cualquier parte del cuerpo, sino en un lugar especial, y por eso lo pongo ahí en el libro de chakras, en el chakra del ombligo. Lo que duele es alrededor del es como si de repente tuvieras unos dolores intestinales espantosos con una sensación de angustia, de ansiedad horrible, y el intestino duele horrible, horrible, horrible. Y, yo empecé a tener este tipo de dolores antes de que él muriera. Y luego ya cuando él murió, se quitaron los dolores, pero fue donde yo empecé a distinguir, ¿ves? Que dije: "Qué raro, que me dolía mucho el intestino y se me quitaron cuando mi papá falleció". Y bueno, por supuesto, yo personalmente, pues, hice mucho trabajo de meditación, para poder estar cerca del tránsito de mi papá, de con todo y el dolor. Y lo que yo pude experimentar tanto con la muerte de mi padre como de mi madre, fue cuando enfrentas la muerte sin miedo, con aceptación, y cuando has hecho un trabajo previo con tus padres para sanar la relación lo más que se pueda. Yo hice un trabajo muy profundo en vida con mi papá y luego con mi mamá. Entonces, esto te permite transitar por el dolor de una manera muy especial, porque yo sentía claramente en mi corazón el dolor de la pérdida y al mismo tiempo la paz. La gente me decía: "Ay, has de sentir un hueco, porque la orfandad es un hueco". Eso sí, yo nunca lo tuve. Yo nunca sentí hueco, pero nunca sentí hueco porque yo me quedé llena. Yo me quedé llena del trabajo que hice con ellos, del proceso amoroso que hice con ellos. Yo me quedé llena de la conciencia que pude desarrollar para poderlos despedir y luego para poder transitar por el duelo. Entonces, lo que sí se puede trabajar antes de que los padres fallezcan es el vínculo, la relación, y estar muy conscientes, no aferrarnos a: "Es que no se puede morir, es que no se tiene que morir, es que por qué se va a morir". Este tipo de aferramiento, pues, no va a evitar la muerte, pero sí va a evitar el hueco, no va a haber hueco, va a haber paz. Ese hueco va a estar lleno de paz, y es la primera vez que yo he podido experimentar cómo puede coexistir al mismo tiempo el dolor y la paz, juntos. Porque pueden coexistir. Tener dolor no quiere decir paz, y tener paz no quiere decir: "Ah, entonces no te duele". No, sí te duele un montón. Cuando mis padres murieron, yo me acuerdo que no aguantaba que me dieran el abrazo del duelo, porque me dolía hasta la piel. Duele un montón, y el dolor es inevitable. La pérdida del dolor es inevitable. Entonces, no queremos saber que va a doler, aceptar el dolor, no resistirnos, no luchar con el dolor, no quererlo tapar, debería yo de estar muy bien, como soy terapeuta, sanadora, yo debo estar perfecta. No, no, somos seres humanos y a los seres humanos nos duele perder a nuestros padres. Y lo que queremos es tener la maduración para poder lidiar con el dolor y para poder estar en paz con el dolor. Qué hermoso, Marian, gracias por compartir. Ujú.
Gracias, gracias por compartir. Y para ir cerrando este episodio, ¿qué último mensaje te gustaría dejar para quizás para las personas que están empezando, dando sus pasos en la adultez, que a veces parece que das un paso adelante y paso atrás? Y también me quedo con una reflexión de si la maduración, tomando tu ejemplo de la naturaleza, cuando la fruta está en su punto y ya después cae del árbol, pareciera ser como que estar en el punto ya es como en realidad es, pues eso pasa un momento, o sea, tenés toda la vida para estar en tu punto. Yo creo que es el punto de maduración es un proceso. El punto no es un momento. No es, o sea, ver el punto como que justito antes de que te caes del árbol es porque ya te vas a morir. Claro que la analogía es así, ¿no? La fruta llega a su punto de maduración y cae, pero ese punto, esa O puede no estar madura y viene un viento y la tira, ¿no? pues sí, te interrumpe todo el proceso, ¿no? O vienen los pajaritos y se comen la frutita y dice: "Guau, esta frutita está buenísima aquí en su rama". Sí, sí, sí. Em, el punto de maduración, esta analogía es un proceso. Y el proceso de maduración, primero, el proceso para maduración nos puede llevar, pues, los años que nos pueda llevar. Pero una vez llegando a la maduración, podemos estar en el punto de la maduración un montón de años, y y hay que disfrutarlo muchísimo, pero muchi ¿cuántos años puedes estar en maduración? 10, 20, 30, 40, 50 años en la maduración. Y estar en la maduración no quiere decir que de repente no tengas reacciones o que de repente no tengas, alguna circunstancia en donde te puedes tambalear o puedes llorar como niña chiquita o puedes hacer un berrinche porque algo no te pareció, porque nos puede pasar, pues somos seres humanos, ¿no? El punto de la maduración es me doy cuenta de mi enojo, me doy cuenta de mi berrinche, me doy cuenta que todavía estoy esperando a que mi mamá cambie, me doy cuenta, pero lo suelto rápido y regreso a mí. Y entonces regreso a mi estado de maduración y lo cultivo, lo cuido muchísimo. Pero ese estado de maduración, pues, nos puede durar un montón. No dura poco tiempo, ¿eh? Dura mucho. Y entre más trabajamos con nosotros, pues más cultivamos el estado de maduración, más cultivamos la belleza interna, pues la sabiduría, vamos a decir, así es eso delicioso de la vida, como pueden ser las frutas, ¿no? Bien, que son maduras, que no se han pasado de su estado de maduración, sino que están ahí como, uy, qué rico. Mm, Ujú. Sí, si no, imagínate, vas a decir: "Oye, tanto trabajo para que me dure 2 años, pues, ¿qué pasó?". Aún así, si te dura 2 años, bienvenidos, no importa, vale la pena. claro, claro que sí. Siempre vale la pena. Ujú. ¿Algo más que te gustaría compartir antes de cerrar? No, yo creo ¿Nos que sentimos completas? nos sentimos completas, maduras. Este, y yo creo que, pues, es una invitación para todos. Ser maduro, una cosita nada más, estar ser maduro o ser adulto no quiere decir ser serio. No quiere decir no jugar, no quiere decir perder el sentido del humor, no quiere decir que podamos tener la libertad de comportarnos como niños pequeños cuando se nos dé la gana, y eso no quiere decir que perdimos la maduración o dejamos de ser adultos, porque también, el ser adulto es la capacidad que te da de la autoexpresión libre, ¿no? El adulto que puede irse a jugar un día al parque y subirse a los columpios, o que puede jugar
con la pelota con los niños, o que puede atacarse de la risa o que tiene un sentido del humor, que todo el tiempo está riendo. El ser adulto no es el ser serio, que toma todo con mucha responsabilidad y que no se ríe, no, eso es ser rígido, eso es estar muerto por dentro, ¿no? No, ser adulto implica estar con la chispa de la vida, así como emergiendo de manera continua y tener mucha libertad en tu autoexpresión. Mm, Y con eso muy bien, termino. muy bien.